Saludos queridos y apreciados amigos, yo soy Martín y en este momento quiero hablar muy específicamente con todas aquellas personas que dentro de los Estados Unidos en este momento están muy desinformados y están muy alterados porque ya se ha anunciado en muchas ocasiones, tanto durante la campaña como después de haber ganado, todo lo que va a hacer Donald Trump en materia de inmigración. Es decir, el objetivo es trabajar duramente sobre toda aquella inmigración ilegal que hay dentro de los Estados Unidos y sobre todo, sobre toda aquella inmigración que aunque con permisos temporales o parol han estado y están dentro de los Estados Unidos y entonces todo esto se ha anunciado que va a ser revocado. Pero yo, en este momento, sin ánimos, sin deseos de seguir llevando todas esas malas noticias que a diario estamos recibiendo en las oficinas y estamos recibiendo a través de los medios y estamos mirando y visualizando que se van a ejecutar, quiero hoy traer una voz de conciencia y de aliento a todas esas personas que de alguna manera están dentro de todos estos procesos y que obviamente también necesitan saber de manera puntual, conocer cuál es y cuál va a ser su situación. Y dentro de 10 tips que les voy a dar, voy a agregar uno que es el más importante, el número 11. Quiero que este tip sea el que más atención se le ponga, porque es de lo que depende fundamentalmente que cada uno de las personas que están dentro de este proceso puedan llegar a buen puerto. El primer tip es un tip de mucha importancia porque trata precisamente de que cada aplicante, no importa cuál sea su situación, entre de inmediato a un plan de asesoría legal. Un plan de asesoría legal que le permita obviamente hablar con un abogado o un experto de inmigración que pueda limpiar su camino en cuanto a lo que tiene que ver con todo esto que está pasando. Son muchos casos diferentes, hay que ver en cuál de ellos está usted y entonces hay que preparar un paquete para ver dentro de esos casos qué se puede hacer específicamente con usted para evitar una deportación y para retrasar lo que pudiese empezar a darse en los próximos meses, en los próximos días. A partir del día 20 estamos esperando que van a haber muchísimos cambios y dentro de todos esos cambios se van a ejecutar muchísimas cosas que van a ser desfavorables, obviamente para todas aquellas personas o que se han dormido con su proceso o que recibieron algún tipo de beneficio migratorio o que en su defecto nunca han ido a una audiencia o que habiendo ido a una audiencia no han hecho sus procesos de asilo, se les venció el año y todavía no han hecho nada, y aquellas personas que obviamente tienen algún tipo de problema, impedimento o alguna objeción mediante lo que tiene que ver con el Departamento de Inmigración, el ICE o cualquiera de las organizaciones que trabaja con esto. Y ojo en esto, buscar asesoría legal a las personas que tienen sus casos directamente con ICE, porque hay muchísima preocupación y esta preocupación debe traducirse en una buena asesoría, que usted sepa en qué está su caso, cómo se debe llevar, cuáles son los métodos y si usted necesita para sus próximas audiencias para protegerse, ir con un abogado a corte o si en su defecto lo que debe hacer es preparar una serie de documentos. Segundo tips de mucha importancia es relacionado con el primero, mantener toda tu documentación en orden. Es decir, antes tú podías salir y tal vez se te quedaba tu carné, tal vez se te quedaban los documentos que te dieron cuando entraste por la frontera. Bueno, pues ya eso se acabó. De aquí en adelante, caminar con todos sus documentos en orden y todo lo que te vaya llegando, ponerlo como prioridad. Si fuiste una cita hace cierto tiempo, tener en la parte de arriba lo que se te dio y lo que se te dijo, para que si tienes que presentarte con alguna autoridad, tú puedas presentar que está cumpliendo con todos los requerimientos y que tú no tienes ningún tipo de problema. Obviamente, tercer elemento fundamental es reconoce cuáles son tus deberes para que de la misma manera también, si tienes una cantidad de derechos que puedas reclamar en un momento determinado, también reclamarlo. Ya eso de andar
en la calle sin licencia, ya eso de estar comprando vehículos para que estén a nombre de otro y tú caminar sin ningún tipo de revisión en la calle, eso murió. Ya de aquí en adelante hay que tener mucho cuidado con ese tipo de acciones porque van a estar mucho más activas las autoridades y eso obviamente puede determinar bastante si tienes suerte o si no la tienes. Si no saliste, tienes suerte. Si saliste y te agarraron sin licencia o en una situación incómoda y tú sin documentos, entonces no tienes suerte. Lo que implica que la suerte en ese caso la vas a estar haciendo tú mismo. Sería bueno, como cuarto tip, tener un plan de emergencia. Mucha gente que ha venido a Estados Unidos y se ha quedado haciendo nada, se ha quedado sin producir, se ha quedado simple y sencillamente viviendo del día a día, y es tiempo de que hagan un plan de emergencia porque lo que viene puede agarrar a cualquiera desprevenido y nadie sabe cuál va a ser la persona a la que le va a tocar de primero, de segundo, de último, porque obviamente esto es un plan que se va a tomar muchísimo tiempo. En todo el gobierno de Donald Trump, de la gestión pasada, solamente se pudieron deportar 960,000 personas y duró 4 años. Eso implica que en esta ocasión, por más que se pueda trabajar este tema y por más que se alarme, por más que todo, a las que se van a deportar son las personas que tienen problemas, las personas que tienen inconvenientes. Por eso usted debe tratar de establecer un plan de emergencia, pero al mismo tiempo también estar claro y seguro de que la deportación no le va a llegar a todos, le va a llegar a las personas que no estén preparadas, a las personas que hayan olvidado casos y a las personas obviamente que tengan problemas o que creen problemas que puedan convertirse en problemas de índole o de presunción criminal, como es el caso de pasarte simplemente un stop sign o un semáforo en rojo, o de sencillamente no hacer a tiempo algo que te corresponde dentro de los Estados Unidos. Quinto tip muy importante, mantenerte informado. Y este tip es muy pero muy importante y al mismo tiempo muy delicado y confuso. ¿Por qué es delicado y confuso? Porque a veces cuando se están en estas situaciones la gente comienza a escuchar todo lo que pasa por las redes, todo lo que dicen, todo lo que oye, la gente comienza a opinar y realmente para hablar, para asesorar de asilo hay que haber estudiado esta materia de manera profunda. El asilo es una materia que se subdivide en miles y miles de temas. Solamente hay que ver que una persona que llega por la frontera, 100 personas que llegan por la frontera pueden ser divididos y sometidos a 15 o 20 categorías diferentes dentro de un mismo proceso, y para cada categoría diferente hay una ramificación legal, ¿verdad?, que se usa específicamente para esa persona. 2 personas llegaron juntas, hubo uno que le pusieron en un proceso de deportación, otro en un proceso de deportación expedita, a uno le pusieron un grillete, a otro no le pusieron nada. Entonces tú tienes que mantenerte informado sobre cuál es tu proceso, cuál es tu caso. Sobre todo la gente que sus casos están en ICE, tienen que mantenerse bien informados, tienen que mantenerse bien documentados y tienen que ver a un profesional para que le lleve su caso. Hay que evitar, como tip 6, la desinformación. Mucha gente que no sabe de esto está desinformando, está hablando muchas cosas que no son coherentes, que no entran dentro de los procesos legales. Hay demasiadas personas que son capacitados, que son acreditados, que han participado en corte, que han hecho este trabajo durante años. Hay muchos que lo empiezan a hacer ahora. Y hay por obligación que informarse con la gente que ha hecho carrera en materia de asilo. No todo el que asesora, no todo el que estudió derecho está capacitado para hablar de asilo. Para hablar de asilo está capacitado el que estudió para hablar de asilo. Entonces, evitar la desinformación a toda costa y muy, pero muy importante, evitar aquellas personas que dentro de sus métodos de información su deseo es el escándalo, su deseo es que los aplicantes de asilo se alteren. Porque esta persona desinforma. Realmente esta persona tiene un sesgo muy amplio, muy grande, un deseo inmenso de ganar view y en muchos casos un deseo inmenso de que los solicitantes de asilo no prosperen en ninguna de sus cosas, y lamentablemente para ellos y en favor de los que están en este momento solicitando es que existen muchas alternativas
y obviamente lo que hay es que estar a tono con la ley y a tono con las mejores prácticas dentro de lo que tiene que ver con este campo. Número 7, obviamente, considere alternativas legales. Es decir, hay que buscar la forma de que luego de usted ir a donde una persona, un abogado, una persona que le pueda conducir con su caso, un llenador de forma, una persona que es intermediario entre oficinas de abogados, una persona que pueda tener o un equipo que pueda tener abogados en todos los estados a través de los cuales se puedan gestionar casos en diferentes lugares, como es el caso de nuestras oficinas o las instituciones sin fines de lucro, que ahora obviamente van a tener cargas de trabajo bastante grandes, pero el fin es que usted debe ir donde entidades que le puedan ayudar a llevar su caso de manera efectiva y sin ningún tipo de sesgo. El tip número 8 obviamente es: trate de evitar a toda costa problemas legales. Y los problemas legales, usted sabe que son, primero, lo mencionamos ahorita, pasarte un stop sign en rojo, que te vean, es decir, pasarte un stop sign, pasarte un semáforo en rojo, ir a una disco en un momento determinado y armar un revolú allí, como normalmente se hace, por una jeva que se ve muy bien y salió contigo y se armó una cosa y eso te puede causar un problema bastante grande, porque tienes que procurar bajo ninguna condición tener ningún tipo de choque con la ley. Y a veces la gente se pone medio gracioso después que se bebe un trago de Brugal o de Presidente o de Brahma o de cualquier tipo de bebida alcohólica, y entonces lo que quiere es empezar a dar tabaná y este tipo de cosas. Entonces evita ser muy guapo y evítate problemas con la ley, porque cualquiera de estos problemitas te puede conducir sin ningún tipo de inconveniente y sin que las autoridades tengan que invertir demasiado. Es una de las informaciones muy importantes. Las autoridades tienen una masa demasiado grande de gente con las que no tienen que ir a reclamar derechos en cortes. Simple y sencillamente cometieron una infracción, son conducidos por cualquiera de las oficinas que trabajan el tema de deportación y sin mucho preámbulo lo someten a un albergue, y desde que haya un avión listo y un asiento para montarlo, mandarlo para su país. Entonces evite, es decir, ya tiene que andar con un carácter moral que sea un poco medio intachable, con el objetivo de que no se vaya a encontrar con ningún tipo de problema. Algo muy importante, tip número 9, acceder a redes de apoyo. Es decir, redes donde tú puedas conversar con personas que estén en la misma situación y que se estén juntando, pero en situaciones de instituciones sin fines de lucro que han trabajado este tema para hablar de estas cosas a través de abogados que sean invitados allí, como se está haciendo en esta zona, que estamos invitando a diferentes tipos de personalidades de diferentes sitios para que vengan y expongan cómo han sido sus trabajos con sus casos y sus clientes, y hemos invitado a muchísimas personas que están en este tipo de situaciones para que ellos puedan acceder a estos consejos, a estos tips, y que a través de eso ellos puedan saber realmente cómo conducir su caso y, si es necesario, él mismo salir contratando de una vez quien le va a seguir su caso. Y el número 10 obviamente es algo extremadamente importante: cuida tu salud mental. Por eso es importante que te informes de manera efectiva con fuentes oficiales, con fuentes que hayan estudiado este tipo de temas, para que no entres en la desinformación y esto entonces te vaya a causar trastorno. Porque ya hay gente, por ejemplo, que están devolviéndose para sus países, hay personas que están devolviéndose para sus países y entonces están están tomando la decisión de abandonar voluntariamente, personas que pudieran tener la oportunidad de durar mucho más tiempo aquí, se desesperaron y se metieron en miedo y se fueron. Y hay otros que de hecho que han cometido errores mucho más grandes, porque al escuchar esta noticia, al escuchar todo esto que se está dando, lo que han decidido es abandonar. Y otros han decidido, más que abandonar, cometer errores mucho más fuertes. Así es que cuida tu salud mental, cero preocupación, cero entrar en la depresión y ese tipo de cosas, porque eso es bastante peligroso. Y el consejo o el tip número 11,
que para mí es el más importante, tiene mucho que ver con la parte número 10. Lo primero es no entrar en pánico. Porque cuando la persona entra en pánico, en ese mismo instante pierde el sentido. En ese mismo instante no sabe lo que va a hacer, en ese mismo instante toma decisiones que están fuera de lugar. Eso es lo que lleva a que los aprovechadores entren a tu proceso y entonces hagan de tu proceso su negocio y tu destrucción. Entonces tú pierdes dinero. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en nuestra oficina personas que hace mucho que pagaron por procesos sencillos cantidades inmensas de dinero por cosas que no lo valían, y ahora obviamente comenzaron las llamadas y comenzaron las cosas donde se le propone cosas como que son entidades oficiales, y la gente en su desesperación y en su falta de tranquilidad y visión accede y pierde grandes cantidades de dinero. Entonces, no entrar en pánico bajo ninguna condición, ver cuáles son las personas que mejor te pueden ayudar. Nosotros tenemos ahí nuestros teléfonos abiertos y tenemos también nuestro correo, tenemos nuestras redes, y usted puede escribir cualquier tipo de pregunta, y si quiere que se las respondamos de manera privada, se las respondemos. Si desea que le ayudemos con cualquier tipo de caso y sus recursos económicos no están en la manera más idónea posible, nos puede escribir, nosotros le ayudamos sin ningún tipo de problema, porque nuestro interés es que su salud mental y su caso pueda estar bien estructurado. No importa dónde usted esté, tenemos representantes en todos los estados de los Estados Unidos para que su caso pueda ser un caso que, lejos de generarle preocupación, le genere salud y descanso. Y suscríbase a nuestro canal, dele a la campanita, reciba de primera mano todo nuestro contenido que estamos subiendo de manera permanente, para que usted se mantenga informado y para que usted sepa lo que debe hacer en su caso de asilo. Así es que nos vemos en la próxima.